Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Barro o Tal vez. Seguimos caminando por el Evangelio según San Mateo en el capítulo 22, esta vez en sus versículos del 34 al 40. Muy agradecido de que sigan escuchando y participando aquí con la escucha atenta en este podcast. Y les tengo una gran noticia. Hace unos días atrás hicimos el lanzamiento de una nueva canción junto a Cristóbal Fons. Esta canción se llama Florecerás, así que la pueden encontrar aquí en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas de reproducción masiva. Ojalá les guste y les sirva en sus momentos de dificultad. Es una canción que tiene un mensaje de esperanza bien claro, así que nada, animarlos a seguir adelante aún las dificultades. Pero bueno, estamos acá en el podcast y el Evangelio dice así. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo. Entonces, uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. En el episodio anterior estuvimos viendo el diálogo entre Jesús y un herodiano, el cual había sido enviado por los fariseos con el fin de hacer una pregunta compleja a Jesús y así sorprenderle con sus palabras, es decir, buscar que dijera algo contrario a las enseñanzas de la época para tener así un argumento con el cual apresarlo y darle juicio. La pregunta sobre si se debe o no pagar el impuesto al emperador romano bordea cuestiones políticas y a la vez religiosas. Y es que para los líderes religiosos, pagar el impuesto ponía en discusión la primacía de Dios sobre aquella tierra como único señor del pueblo. ¿Por qué es un herodiano al que envían a preguntar? El herodiano era aquel que se identificaba con Herodes y que además estaba de acuerdo con el pago del impuesto. Pero esto porque recibía beneficios. Mateo quiere exponer esta realidad y por eso, en este texto, es necesario que Jesús dialogue con él. Y es que el herodiano, o los que se hacían llamar herodianos, al fin y al cabo, son quienes mezclan las cuestiones políticas y religiosas. En la figura de ellos se mezclan estas instancias. Jesús disuelve esa mezcla y pone a cada cosa en su lugar. El Jesús que Mateo nos muestra es sabio. Jesús le dice que no dejen de pagar el impuesto, pero también les dice que no por pagarlo deben olvidar que provienen de Dios Padre, único Señor y Creador. Al César, el emperador romano, denle lo que les pide, pero no confundan las cosas, porque a Dios es lo de Dios. ¿Y qué es de Dios? Su viña, nosotros, cada uno de nosotros. Así es como llegamos al Evangelio de hoy. La semana pasada les mencioné un nuevo spoiler: las 4 temáticas que veremos en el Evangelio de Mateo antes de llegar al capítulo 23, aquel donde se produce el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos. También mencioné que de las 4 temáticas solo veremos 2, sobre si se debe o no pagar el impuesto romano, el que vimos la semana pasada, y la cuestión sobre el mandamiento más importante, que es justamente la temática de hoy. Las otras 2 temáticas quedan como tarea para la casa, ya que no están incluidas en el ciclo A del calendario litúrgico. Bueno, el mandamiento más importante. El contexto en que se da esta posible conversación entre Jesús y los fariseos, ya sabemos que es de tensión, un contexto de mucha tensión. Los líderes religiosos están hartos de este hombre que no solo está congregando multitudes, y por cierto los más pobres y descartados de la sociedad,
por parte de las mismas autoridades, sino también está cuestionando el modelo de fe de la época. Está cuestionando las enseñanzas de los fariseos respecto a la ley y al vínculo con Dios. Leyendo libros, me encontré con un dato muy específico y prefiero citarlo para que se entienda de mejor manera. Los fariseos, abro comillas, habían compilado una colección de 613 mandamientos, de los cuales 365 eran considerados leves y formulados negativamente. No debes, Y 248 eran considerados graves y formulados positivamente. Debes, Enseguida se vinculó el número 365 con los días del año y el número 248 con el conjunto de los componentes del cuerpo humano. Se trata de un interesante simbolismo mediante el cual se quiere expresar que todo el hombre está orientado a Dios, tiempo y espacio, cuerpo y espíritu. Cierro comillas. Esto es claro ejemplo de que la ley en sí buscaba algo bueno, la conciencia del vínculo con Dios. Pero también es claro ejemplo de cómo algo que aun cuando tiene como esencia un sano fin, en el camino se puede distorsionar y en esa distorsión esconder lo esencial. Les doy un ejemplo que también puede servir como dato por si no lo sabían. ¿Vieron que en la misa el sacerdote pone un poco de agua al vino? Bueno, resulta que en la época de Jesús, cuando se celebraba la Pascua judía, la gente utilizaba un vino muy fuerte en su sabor debido a la zona árida y soleada. Entonces, lo que solían hacer era justamente poner un poco de agua para cortarlo, para suavizarlo y así no sufrir tanto con el sabor al tomarlo. Después, en las discusiones ya de la iglesia formada, se comenzó a dar cuerpo teológico a esta acción, donde el vino es la divinidad de Jesús y el agua la humanidad, y en la mezcla de ambos, la acción renovadora de Dios en nosotros. Por eso es poquita agua en comparación a la cantidad de vino. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy contando? No sé si alguna vez se fijaron, yo lo vi, presencié en una misa, existen incluso una especie de cucharitas pequeñas que de seguro tienen un nombre litúrgico, pero yo lo desconozco totalmente. Bueno, estas cucharitas cuentan con la medida exacta de agua que debe ser añadida al vino. Ahí, en ese signo, en la creación de este tipo de objetos, es cuando nos comenzamos a desviar de la esencia del simbolismo teológico. Aclaro que esta reflexión no la inventé yo, es un fruto de una clase de liturgia que tuve hace unos años atrás. La cucharita para medir la cantidad exacta de agua que debe introducirse al copón con vino en la Eucaristía es una norma que en cierto modo desvirtúa de la esencia del simbolismo, aquella mezcla entre el vino y el agua, entre la divinidad y la humanidad. Bueno, me atrevo a decir que a eso se refiere Jesús cuando les dice a los fariseos: ustedes tienen la ley en el centro, pero no a Dios. Obviamente no vamos a comparar los efectos de la cucharita con el poder coercitivo de una ley que, mal utilizada, amenaza la libertad de la humanidad. Pero es un ejemplo que quizás nos ayuda a comprender mejor cuando una buena intención se desvirtúa y termina generando una realidad paralela con su propio fin, alejándose del fin original. Los fariseos, en ese intento de atrapar a Jesús diciendo algo que implique su arresto, vuelven al ataque con una pregunta. La semana pasada, ellos enviaron a un herodiano para preguntar sobre el impuesto al emperador romano. En el texto anterior al que acabamos de ver, y que, repito, no será visto en este tiempo, los fariseos envían a un saduceo para consultar a Jesús sobre la resurrección. Por eso este texto, no sé si se dieron cuenta, comienza nombrándolos. Y uno se pregunta, ¿de dónde salieron? Bueno, son de la lectura anterior al Evangelio de hoy, y los saduceos son los que le preguntan sobre la resurrección a Jesús porque justamente ellos la niegan. Hoy, en este texto, en este Evangelio, son los mismos fariseos, ya no envían a alguien, son ellos mismos que saben la ley al revés y al derecho y la hacen cumplir,
quienes se acercan a Jesús a preguntar precisamente sobre la ley. El herodiano, que acepta pagar el impuesto, pregunta a Jesús sobre el impuesto. El saduceo, que niega la resurrección, pregunta a Jesús por la resurrección. Y los fariseos, expertos en la ley, preguntan a Jesús sobre la ley. A todos ellos Jesús responde de forma sabia. En la sociedad judía, en esas más de 600 normas de las que conté hace un ratito, que exigían cumplir los fariseos, se regulaban cuestiones como las relaciones con el prójimo, sobre todo el más necesitado, el forastero, el huérfano, la viuda, el pobre. Normas que en verdad eran un yugo en la vida del judío. Por ejemplo, los forasteros en aquella época no podían comprar terreno, lo que hacía que quedasen desamparados de la ley en manos de los explotadores. Otro ejemplo, la viuda y el huérfano, que no podían conseguir préstamos, por ende seguían viviendo en su pobreza y además no tenían derechos. ¿Se dan cuenta de lo dura que puede ser la ley cuando su esencia no es vivida, cuando se desvirtúa su fin? Bueno, los fariseos, expertos y cuidadores del cumplimiento de la ley, van y preguntan a Jesús, ¿cuál es la norma, el mandamiento más importante? La simplicidad de visión de los fariseos queda en evidencia. Quieren que Jesús elija entre toda esa cantidad de leyes la más representativa, elegir solo una, porque recuerden, lo están poniendo a prueba. Nuevamente, este Jesús sabio que nos muestra Mateo lleva la conversión a otro nivel, a uno más profundo. Y es que Jesús, a los fariseos, no solamente les responde sobre cuál mandamiento es el más importante, del cual los fariseos obviamente no pueden negarse, amar a Dios sobre todas las cosas, sino que también, sabiendo las injusticias de su tiempo, producto del mal empleo de la ley por parte de los fariseos hacia el forastero, la viuda, el huérfano, etc., los más necesitados en general, es que Jesús agrega esta segunda parte al mandamiento: y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, les dijo a los fariseos lo que no esperaban escuchar, pero que están de acuerdo, y además les enrostró el yugo que hacen cargar al pueblo con excesiva preocupación en el cumplimiento de la ley. Les está diciendo, el amor a Dios, el primer mandamiento, se hace visible, palpable en el amor al prójimo. Si tu ley es para coartar al otro y no para amarle, entonces esa ley no proviene de Dios. Luego, y por si fuera poco, Jesús les dice, de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. ¡Fua! No sé si se entiende la fuerza de esta frase, pero en definitiva está diciendo que toda la escritura, todo lo que podemos leer y aprender de la Biblia, toda la tradición y la historia de fe de Israel se pueden, entre comillas, resumir, lo digo así nuevamente muy entre comillas, en esto: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Toda una historia de fe resumida en 5 o 6 palabras. Mateo y su comunidad redactando esto debe haber sido algo maravilloso. Bueno, termino con una idea sobre el como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esta frase? Amar al otro, al prójimo, el extranjero, la viuda, el pobre, como a uno mismo. Bueno, no es un invento de Jesús, sino que se trata de una frase del Antiguo Testamento que encontramos en Levítico capítulo 19, versículo 18, así tal cual, como la acaban de escuchar y como está escrita en este texto. En definitiva, vieron que cuando estamos con Dios, cuando decimos que hemos tenido un encuentro con Dios, nos sentimos más libres, en paz con nosotros, con nuestras decisiones, con todo lo que deseamos. Estamos como en una sensación de armonía, ¿se han dado cuenta? Bueno, ese vínculo que tenemos con Dios, que no es más que producto de su amor, es el que debemos tener también con los demás. El que está a tu lado, el extranjero, el que te pide comida, el que no pudo estudiar en la universidad o el colegio por falta de recursos, el que no tiene para alimentar a sus hijos. Todas y todos ellos deben y merecen la oportunidad de ser amados por nosotros,
con el mismo amor que Dios nos ama. Y aquí, como siempre, te dejo una pregunta para tu reflexión personal. ¿De qué forma en el último tiempo has vivido el amor a Dios y a los más necesitados? Espero que estas reflexiones sean de verdad un aporte a tu vida de fe y de seguimiento de Jesús. Y te pido que reces por mí y por estos apostolados que voy realizando. Y bueno, nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Barro Tal Vez, un podcast para volver a la fuente. Chao.